Vamos a decir en esta mañana qué es ser generoso. Y una definición de generoso es que generosa es la persona que da sin esperar nada a cambio. Esa es la persona generosa, la que da sin esperar nada a cambio. El generoso da desinteresadamente. Lastimosamente la generosidad no es una virtud que vaya en aumento, sino que cada vez se ve más egoísmo, que es la otra parte, ¿verdad? Que es lo contrario a ser generoso. El generoso se complace en beneficiar a otros y no en retener para sí mismo. ¿Cómo le gusta al ser humano retener, cierto? Nos gusta retener. Muy bien. Yo quisiera que oremos en esta mañana nuevamente, ya sé que hemos orado, pero antes de hablar de la generosidad voy a orar para que haya un ambiente de paz, de calma y que nada interfiera, ningún ruido interfiera, que aún los niños tengan paz y los padres también tengan sabiduría. Si hay un momento que tengan que parar, salir, por favor muévase con libertad, la parte de atrás es para usted, del pasillo es para usted, hasta que su niño se calme, ¿vale? Padre, yo te doy gracias por lo que tú hoy nos quieres hablar y yo oro en contra de toda distracción, toda perturbación, aún, Señor mi Dios, el calor, oro en el nombre de Jesús, que nada sea estorbo, que nada nos perturbe, que nada impida que nuestros sentidos espirituales y naturales estén, Señor, dispuestos para oír palabra de Dios. Hoy te bendigo, Espíritu Santo, ato y ligo todo lo que viene en contra de la predicación de la palabra, ato y ligo todo espíritu perturbador, en el nombre de Jesús echado fuera. Yo oro que tu presencia inunde con paz, con tranquilidad, con luz, con claridad, para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, les decía que ser generoso es dar desinteresadamente. El generoso se complace en darse a sí mismo y en dar de lo que tiene sin estar buscando nada a cambio. Pero diferente a ser generoso, hay gente que se dedica de profesión, de oficio, a ser inversionistas. Hay personas que son inversionistas porque están acostumbradas a ganarse la vida dando de lo que tienen, pero esperando que de un tiempo después puedan recibir más de lo que dieron, ¿sí? Hay gente que se dedica a las inversiones, dan de lo que tienen, pero porque quieren algo después. Eso no es ser generoso y no está mal ser un inversionista. No está mal utilizar los recursos, las ganancias bien habidas, para poder producir más. Pero hay otros inversionistas, entre comillas, por llamarlos de alguna manera, que son personas que dan de lo que tienen. Son personas que se han acostumbrado a darse a sí mismos también. Dan su tiempo, hacen favores, dan sus fuerzas, dan de lo que poseen, pero no lo hacen desinteresadamente. Son inversionistas, entre comillas, porque dan de lo que tienen esperando luego recibir algo a cambio. Están dando, pero ya están pensando cómo te van a cobrar el favor. ¿Cómo van a cobrar lo que están dando? ¿Qué ganancia va a haber después de que yo haya dado esto? Son inversionistas, entre comillas, a los que siempre hemos llamado interesados, ¿verdad? ¿Conocen algún inversionista, entre comillas? Gente que ya está calculando, esto que yo doy, ¿cuánto me va a dar? Sonríale al que tiene al lado y pregúntale, ¿tú eres generoso o eres inversionista? Solo diga el inversionista, a lo mejor de verdad está invirtiendo en algún tipo de acciones, ¿no? Dios quiere que seamos generosos porque Él es generoso. Y vamos a hablar de eso hoy. El título que tiene este mensaje en esta mañana es, si el Padre es generoso, los hijos son generosos. Por eso la generosidad, que es un atributo de Dios, debería ser una virtud que cada uno de nosotros desarrolle o perfeccione. Porque nuestro Padre es así. Y si queremos parecernos a Jesús, tenemos que ser generosos también. Hoy lo primero que quiero hablarte es que Dios, nuestro Padre, es generoso. Sin duda alguna, Dios tiene muchos atributos, muchas virtudes, por llamarlo de alguna manera, pero uno de esos atributos que se ve bien reflejado cuando Dios está interviniendo en la vida de una persona es que Dios es generoso con los que creen en Él. Dios es generoso con los que aman. Cuando Dios interviene en la vida de una persona, y lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia, Dios viene con generosidad a darse a sí mismo. Dios, cuando llegó a tu vida,
cuando intervino en tu vida, cuando estuvo insistiendo para que lo tomes en cuenta, para que te acuerdes de Él, para que te arrepientas, para que confíes en Él. Cuando Dios llegó a tu vida, vino con un plan generoso, no vino con las manos vacías, vino para darse y para darte mucho más de lo que tú puedes esperar o imaginar, mucho más de lo que yo podía imaginar. Dios se complace en dar de lo que tiene. Dios se complace en darse a sí mismo en beneficio de otros. La Biblia resume el gran amor, la gran misericordia y la abundante generosidad de Dios. Tenemos que aprender a verla, a leerlo entre líneas. Cuán generoso es Dios. La Biblia nos dice que Dios creó este mundo que tú y yo vemos, que tú y yo estamos disfrutando. La Biblia me habla que Dios creó el mundo con todo lo que tiene, con las aguas, con la tierra, con las nubes, con el sol, las estrellas, con todo lo que se mueve, los animales, las plantas. Y Dios podría haber dicho, yo me lo quedo para mí, me ha quedado hermoso. Pero Dios, que es generoso, no se lo quedó para sí mismo, sino que estuvo dispuesto a compartirlo con ese Adán y esa Eva, el primer hombre y la primera mujer que Él mismo creó. De lo que Él tenía, lo compartió. Y ellos no habían hecho nada para merecerlo. Era gracia, era favor, era generosidad de parte de Dios. Pero mira cómo somos los seres humanos, que desde el principio no sabemos reconocer la generosidad. Ha conocido a gente a la que se le está dando y le parece poco y siempre se está quejando y tiene un reclamo que hacer. Gente que no reconoce la generosidad y es poco agradecida, que todo lo que tú le puedas dar le parece poco y siempre va a haber un pero. Bueno, eso no es de hoy, eso viene desde el principio. Dios lo dio todo en ese jardín del Edén, pero a Adán y Eva les pareció poco. Fue más grande la ambición de decir, esto no es suficiente, voy a comer de ese fruto porque yo quiero ser como Dios. Esa ambición de siempre querer más les impidió estar agradecidos con la generosidad de Dios. Pero ¿sabes qué? Aunque Adán y Eva pecaron, aunque Adán y Eva no reconocieron la generosidad de Dios, Dios no cambió. Y conmigo en esta mañana, Dios no cambia. Aunque el hombre y la mujer rechazaron la amistad que disfrutaban con el Padre, rechazaron permanecer bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios, ellos querían ser igual a Él, Dios no cambió. Aunque ellos pecaron, Dios siguió siendo generoso. Tan generoso que en el momento que llegó el pecado por la desobediencia, el momento en que ellos rechazaron la oferta de estar en buena amistad con Dios, Dios fue generoso y prometió un Salvador. Dios prometió una salida, prometió un rescate a través de Jesús. Dios proveyó un Salvador y ese Salvador vino. Por eso es que en esta mañana yo quiero decirte que el Padre es generoso, pero Jesucristo, nuestro Salvador, también lo es. Porque Dios prometió el Salvador y el Salvador vino. El Salvador ya estuvo entre nosotros, se hizo carne y hueso, habitó entre los hombres y dio todo lo que tenía. Se dio a sí mismo y se dio hasta el final. Se dio por completo porque se dio allí en esa cruz por amor a ti y por amor a mí. Lo que Él prometió, lo cumplió. Jesús no retuvo nada, lo entregó todo. ¿Cuántos dan gracias a Jesús por esa generosidad? Yo no sé si hay alguien que está dispuesto a morir por ti. Quizás los que te prometen amor o estar contigo hasta el final no lo puedan cumplir porque son seres humanos. Pero aunque alguien estuviera dispuesto a morir por ti, no sería suficiente para darte perdón, para darte salvación, para darte paz, para darte una vida eterna. Pero Jesús sí tiene el poder, sí tiene la autoridad. Y Jesús dijo que la vida que Él tenía nadie se la quitaba, sino que Él tenía poder para darla y poder para volverla a tomar. Jesús es generoso. Pero mira que la generosidad de Dios no se detuvo allí en la cruz del Calvario. La generosidad de Dios no se detuvo allí entregando a su Hijo por nosotros, sino que el Padre estuvo dispuesto a que todo aquel que recibiera a Jesucristo como su Señor y Salvador, en su generosidad le iba a conceder el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Hoy, por la generosidad de Dios, tú tienes el derecho, si has creído en Jesucristo, de ser adoptado y ser llamado hijo de Dios. Dime si Dios no es generoso. El que adopta a uno que no es hijo suyo es generoso. El que provee, el que cuida, el que protege es generoso.
Y Dios hace eso por nosotros desde siempre, desde siempre. Pero no solamente nos ha dado salvación, perdón, y una vida eterna, y nos ha dicho, quédense allí en la tierra y arréglense como puedan, sino que Dios es tan generoso que nos ha dado el Espíritu Santo. Dios ha dado de su espíritu, de su esencia, de su naturaleza. Y si tú eres hijo, y si tú has sido rescatado y justificado por la fe en Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo. Dime si eso no es ser generoso. Dios se da a sí mismo. Dios no retiene nada para los que le aman, para los que creen en Él. El Espíritu Santo, si lo puedes proyectar, Tito, por favor, es generoso. Y el Espíritu Santo reparte dones, reparte talentos. Tú no eres una persona que no tenga nada que ofrecer. Tú eres una persona valiosa porque tienes habilidades, tienes destrezas que Dios te dio, que no te lo explicas cómo, que no sabes por qué. ¿Por qué yo tengo esto y otros no lo tienen? ¿Por qué se me da bien tal vez el cálculo, las artes, la música, la organización? Lo que sea que tú tienes de bueno es un regalo de parte de Dios. Pero no solamente tienes habilidades naturales, sino que Dios en su generosidad te ha dado de su espíritu para que tengas poder. Dios nos ha dado de sí mismo para que tengamos poder. Y Dios a su iglesia y a ti y a mí nos ha repartido dones espirituales que son sobrenaturales para que mostremos la sobrenaturalidad y el poder de Dios. Dios es generoso. Así que si en tu mente has estado batallando, tal vez pensando en que tú no eres como otros, que no tienes nada que ofrecer, que no hay nada que tú puedas dar, eso es una mentira que tienes que rechazar. Tienes mucho y lo tienes todo porque tienes a Dios, porque tienes al Espíritu Santo, porque hay un poder dentro de ti que tenemos que usarlo. Amén. Dios nos ha dado su nombre, su reino, su palabra, su amor, su esperanza, su paz. Y no solamente nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que Jesucristo nos ha asegurado que en su reino, en la casa de su Padre, muchas moradas hay. Así que nos espera un hogar celestial, nos espera una morada eterna. Dios es generoso. Amén. Hoy aquí el hombre lucha por tener una casa propia. Jesús está haciéndonos una casa en el cielo. Amén. Amén. Acompáñenme a leer una porción de la Escritura que nos habla de este Dios generoso y cómo nos bendice. Vamos a leer Romanos 8, versículos del 32 al 39. Yo le voy a leer la versión Reina Valera. Romanos capítulo 8, versículos del 32 al 39. Yo lo voy a leer junto a ustedes. ¿Lo tienen? Lo pueden haber proyectado aquí. Dice así la palabra de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es generoso y tiene un amor abundante que nos lo va a dar y nos lo está dando cada día, cada mañana. Y no hay nada creado, nada visible ni invisible que pueda separarnos del amor de Dios. Pero yo de todo esto que hemos leído te quiero rescatar este versículo, el primero que hemos leído, el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Diga conmigo, todas. Él nos dijo unas cuantas. Él no dijo, voy a darles un 50% de lo que necesitan. Dios no ha dicho, voy a hacer un sorteo y te voy a dar lo que yo quiera. Dios ha dicho en su palabra que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Y este versículo para mi esposo y para mí cobra muchísimo sentido. Y lo hemos visto cumplido. Y el Espíritu Santo nos lo habló. Tuvimos una época de transición mientras estuvimos en esta tierra, después de 4 años de estar legalmente, con trabajo, económicamente todo muy bien, espiritualmente muy bien, emocionalmente muy bien, lo teníamos todo, éramos felices. Hubo un tiempo de prueba, donde las cosas cambiaban, la situación legal cambiaba, la situación económica iba a cambiar. El coche que teníamos, alguien se pasó una luz roja, nos impactó y nuestro coche quedó completamente destrozado. Fue siniestro total. Compramos otro coche y ese coche también se averió. Tuvimos que estar utilizando un coche prestado, viejo y prestado. Nuestros ahorros de 4 años de trabajo, alguien los tomó. Y tuvimos que creer en la generosidad de Dios y la pudimos ver. Y no te estoy hablando de un tiempo de prueba de una semana, sino de meses, que se convirtieron en años. Pero por ese momento en que estábamos con ese coche prestado, un día estábamos conversando en el coche y hablábamos, ¿cómo vamos a hacer? No podemos tener este coche prestado para siempre. Algo tenemos que hacer, pero ahora no tenemos ahorros para comprar ni un coche nuevo ni un coche de segunda. Todavía no hemos firmado contratos de trabajo, ninguno de los dos. No nos lo podemos permitir. Y recordamos tanto este momento donde el Espíritu Santo nos habló a los dos, que estábamos dando vueltas a una rotonda y mi esposo me dice, siento que Dios me está diciendo que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Le dijo, yo creo que Dios nos va a dar el coche. Y le dije, en este preciso momento, ese mismo versículo está sonando en mi cabeza. Nos habló a los dos, la misma palabra, el mismo versículo. En menos de 2 semanas, sin dar un solo euro, estábamos estrenando coche nuevo. Sin dar 1 euro, tengo a Dios por testigo, sin dar 1 euro, estábamos sacando mi primer coche nuevo del concesionario. Porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Y no te estoy predicando un evangelio de prosperidad, te estoy diciendo que hay prueba, que hay escasez, pero yo creo en Dios, que cuando le creemos a Él, cuando no renegamos, cuando no soltamos lo que Él nos encomienda, cuando seguimos teniendo la misma actitud de gratitud, de alabanza, de adoración y de amor, con mucho o con poco, Dios es inmensamente generoso para darnos más allá de lo que necesitamos. Amén. Dios es generoso. Y a este Dios generoso tenemos que honrarle, porque no podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta de su generosidad y quedarnos como si nada. Por eso si tú y yo somos hijos de Dios, a la generosidad de Dios le tenemos que responder, honrándole. Los hijos de Dios honramos la generosidad del Padre. ¿Qué es honrar? ¿Cómo podemos honrar a este Dios tan generoso que nos ha dado todo? Nos ha dado esta tierra que nuestros pies están pisando, nos ha dado el oxígeno, nos ha dado agua, nos ha dado vida, nos ha dado ojos para ver, nos ha dado fuerzas para trabajar. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y lo que seremos en la eternidad es por la generosidad y misericordia de Dios. ¿Cómo le podemos honrar? Quiero compartirte una definición de honrar. Honrar es mostrar respeto y consideración a una persona. Honrar es realizar una prueba pública de respeto, de admiración y de estima hacia una persona. Mire que honrar no es hablar bonito, decir cosas bonitas a la persona allí escondido. Está bien, podemos honrar a las personas en lo privado, pero la honra también se tiene que hacer en lo público. Y no solo con palabras, sino con acciones. Esa es la honra verdadera. Palabras y acciones, porque yo le demuestro a la persona a la que honro en cuán alta estima la tengo, cuán importante es para mí.
cuán valiosa la considero. Por eso es que a Dios tenemos que honrarle con nuestras palabras, con nuestras acciones, en lo privado y en lo público. Y tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a honrarle ¿cómo? Primero amándole con todo nuestro ser. Por algo Jesús resumió todos los versículos y todos los mandamientos en 2. Y el primero de ellos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. En pocas palabras, amar a Dios con todo nuestro ser. Si realmente nos damos cuenta cuán generoso es Dios, nosotros decidimos amar. El amor es una decisión, no un sentimiento. Puede que hoy sienta amar a Dios y mañana no lo sienta. El amor es una decisión. El amor es una decisión, no un sentimiento. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que no tenemos ningún mérito. Nosotros no somos buenos ni hemos dado el primer paso. Dios ha dado el primer paso. Cuando un ser humano se da cuenta de cuán generoso, cuán misericordioso y cuán amoroso es Dios, cuando tú te das cuenta cuánto amor hubo en esa cruz para morir por ti y por mí, es cuando a nosotros nos brota ese amor por Dios. Si no estamos amando al Señor es porque tal vez no somos conscientes de lo mucho que nos ha amado, de lo mucho que Dios nos ha perdonado. Porque solamente el que es consciente de lo mucho que se le ha perdonado, ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que se siente amado, responde con amor. Amén. Como hijos de Dios tenemos que reconocer la generosidad de nuestro Padre Celestial. Pero yo te animo a ti también, que reconozcas la generosidad de la gente que está a tu alrededor. Tal vez no has sido consciente o no has honrado públicamente a tu padre, a tu madre, a la persona que te adoptó como hijo, al que te cuidó, tal vez un abuelo o una abuela, tal vez un tío, un familiar. O no has sabido reconocer la generosidad de la gente que Dios ha puesto a tu alrededor. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser gente que honra al Padre, pero que honra a los que son generosos con nosotros. Que respondamos a ese amor y que también sepamos darnos para otros. Amén. ¿Cómo más podemos honrar al Señor? Obedeciéndole. Juan capítulo 14, versículo 15, dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor honra, la mejor prueba de amor a Dios es nuestra obediencia. No es nuestra alabanza, es nuestra obediencia. ¿Cómo más puedo honrar a Dios? Públicamente. ¿Cómo puedo mostrar al mundo que yo he recibido ese amor, que creo en ese Dios, que soy su hijo? Sirviéndole. Mateo capítulo 10, versículo 8, nos deja una instrucción muy clara de parte de Jesús. Y esta instrucción es para todos los que estamos en este lugar. Mateo 10, versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. A mí me lo deja muy claro. Jesús nos dice: yo te he dado mucho y te lo he dado sin que te lo merezcas. Dios nos ha dado mucho, hermanos, Iglesia Gran Rey de Aranda, sin que lo merezcamos. Pero de lo que hemos recibido, nosotros estamos obligados a dar, porque de gracia recibimos y de gracia tenemos que dar. Amén. Por eso es que no debería haber ningún cristiano y ningún hijo de Dios que no le sirva al Señor. Lo repito, no debería haber ningún cristiano que sea genuinamente un discípulo de Cristo que no se dé a sí mismo. Y no estoy hablando de dar dinero solamente. Estoy hablando de darlos, de dar tiempo,
de dar oraciones, de dar nuestras fuerzas, de dar de lo que Dios nos ha dado. Tal vez a veces caemos en la mentira de creer que somos pobres, que a duras penas alcanzamos a llegar a fin de mes. Tú y yo tenemos más de lo que nuestros ojos naturales pueden ver. No hay un hijo de Dios que sea pobre, porque nuestro Padre ni es egoísta, ni es tacaño, ni es pobre. Dios es un Dios abundante y generoso. Así que si tal vez tú crees, yo soy el pobre de la familia, es que a mí no me ha tocado nada, es que pobre de mí, yo soy de la iglesia el más miserable, es que yo no tengo nada que ofrecer, a mí que ni me pidan. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes mucho que dar. Si en tu barrio tú dices, yo soy el que menos tiene de mis vecinos, el que menos tiene, eso es una mentira. Estés donde estés, en el trabajo, en el barrio, en la iglesia, si tú eres un hijo de Dios, tú eres rico, porque tienes al Espíritu Santo contigo, porque tienes acceso al Padre Celestial, porque tienes acceso al reino de los cielos, porque eres heredero de un Dios que es poderoso, porque no eres cualquier ser humano, eres un hijo de Dios, perdonado, rescatado, que tiene abundantemente todo lo que necesita. Amén. Amén. Tenemos que quitarnos esta mentalidad de pobreza, esta mentalidad de conmiseración. No. Dios no nos ha llamado a ser ricos. Si nos hace ricos, gloria a Dios. Si no nos hace ricos por dinero, no pasa nada. Pero nosotros somos ricos en nuestro interior y tenemos muchísimo que dar. Amén. Si Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes un testimonio. Si Dios ha hecho milagros, si Dios te ha contestado una oración, tú tienes un mensaje de esperanza que lo tienes que compartir. Tal vez los que estén a tu alrededor tienen dinero, pero no tienen esperanza. No tienen luz, están en tinieblas, están amargados, no tienen alegría por vivir y necesitan que tú compartas esa buena nueva que es el Evangelio. Y estamos hablando de misiones. La misión es ir y hacer discípulos, ir y contar las buenas nuevas, ir y enseñar a obedecer las cosas que Jesús nos ha mandado. Nosotros no hacemos una oferta barata y decimos, prueba a Jesús para que todo te vaya bien. Decimos, prueba del amor abundante de Dios que te ha perdonado, que está con los brazos abiertos, que está dispuesto a borrar tus pecados, a darte una vida nueva y a estar contigo todos los días de tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio y nosotros tenemos que darlo. Tal vez tú puedes estar dudando, es que yo no tengo una capacitación para hacer evangelismo, es que yo no tengo la voz, es que yo no toco un instrumento, es que yo no tengo tiempo. Hermanos, tenemos tiempo para lo que queremos. Y somos generosos con quienes queremos. ¿Sí? Así que hoy que estamos hablando de generosidad, yo voy a orar para que se despierte un espíritu generoso entre nosotros. Porque no puede ser que la iglesia sea escasa. Y a veces lo más fácil es dar dinero y decir, yo ya di. A veces lo más difícil es que estés para una vigilia, que estés para un tiempo de intercesión, que salgas a un evangelismo, que pongas tu cara para grabar un testimonio y mostrarle al mundo. La generosidad tiene que ser completa e integral. Porque es como que yo le diga a un hijo, ahí te dejé el dinero, ya cumplí con mi parte. No, nos damos y suplimos todas las necesidades. Y la iglesia es la única institución en el mundo que no solamente puede proveer para lo físico, no solamente puede proveer para hacer un acompañamiento, para ayudar en esta situación tan terrible de la soledad, el vacío interno, emocional. La iglesia es la única institución en la tierra que puede proveer lo espiritual. El espíritu que está muerto de las personas es a través de la iglesia que Dios lo va a despertar. Y tú eres iglesia. Y tú eres iglesia. Y los que están muertos espiritualmente necesitan que alguien que está vivo vaya y les imparta de esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes vida. Tú tienes vida. Si recibiste las palabras de Jesús, ríos de agua viva pueden correr de tu interior. Pero esos ríos de agua viva no son para nosotros, es para los demás. Amén. Dios es bueno. Mira, yo te quiero compartir algo que leí que me pareció muy interesante. Estaba leyendo un libro sobre las misiones y sobre la generosidad.
Y este libro decía que hay 3 tipos de dadores, 3 clases de dadores. Unos que son como el pedernal. El pedernal es una piedra muy dura. Hay otros que son como la esponja y hay otros que son como un panal de miel. Cuando tú quieres conseguir algo de un pedernal, de una roca muy dura, para conseguir algo le tienes que dar muy duro. Tienes que utilizar martillo. Y de ese pedernal, aunque le des con un martillo, solamente vas a obtener chispas y polvo. Para obtener agua de una esponja, la esponja está dispuesta, pero necesita que la aprieten, que la presionen, porque si no, no va a dar nada de lo que tiene. Pero el panal de miel se desborda por su propia dulzura. Hay muchos dadores que son como ese pedernal, duros. No dan nada. Si pueden evitarlo, muchísimo mejor. Hay otros que son como la esponja, con buena disposición, pero solamente van a ser generosos si se les presiona. Ceden a la presión. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que ser como el panal de miel, que sienten placer en dar sin que nadie se lo pida. Los hijos de Dios tenemos que ser como nuestro Padre Celestial, que sintamos placer de dar de lo que tenemos sin que nadie nos lo pida. Dios tuvo un solo hijo y lo entregó. Jesús tuvo una sola vida y la dio completa. Tú y yo, que somos la iglesia, ¿nos vamos a dar por completo a Dios? Yo creo que sí. Yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando y nos está llamando, nos está motivando a darnos por lo que realmente importa, a darnos por lo que cambia la eternidad de otros. ¿Sabes que la generosidad rompe con maldiciones? Rompe con ataduras, rompe ciclos de destrucción. Porque cuando Dios nos llama a perdonar a los que nos ofenden, nosotros estamos siendo generosos, dando algo que la gente no se merece, porque Dios nos ha dado perdón que no merecíamos. ¿Quieres romper ciclos de maldición en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio? Empecemos a ser generosos con palabras que honran, con acciones que honran, con actos de servicio, con el perdón, con nuestro tiempo, con nuestra paciencia, con nuestra mejor sonrisa, con lo mejor que tenemos. La generosidad cambia. La generosidad abre una puerta a la reconciliación, a la restauración. La generosidad de la iglesia es la que va a cambiar Aranda de Duero. La generosidad, lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Amén. Muy bien, ¿y cómo somos de generosos los hijos de Dios? Yo creo que estoy un poco oscura, voy a pedir que me prendan esta luz, por favor. Muy bien, gracias. ¿Cómo tenemos que ser de generosos los hijos de Dios? Nosotros no podemos dar por dar, ni dar a cualquiera que nos pida, no podemos ser ingenuos. Tampoco somos un cajero automático, ¿verdad? Y hasta los cajeros automáticos se les termina lo que tienen. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo. Por eso nuestra generosidad tiene que ser con sabiduría. Nuestra generosidad tiene que ser bajo la revelación de Dios. Porque en el mundo hay muchísima necesidad y no le podemos dar a todo el mundo. Si no, vamos a sentir una frustración. Pero si hay una parte que a nosotros nos corresponde, si hay algo que yo puedo dar, hay un sitio y hay un lugar donde yo tengo que darme y dar lo que Dios depositó en mí. Si tú reconoces a esta casa como tu iglesia, tú tienes algo que dar a la iglesia. Estoy hablando de darnos a nosotros mismos. Hay misioneros, hay obra misionera afuera. Que el Espíritu Santo te revele a quién dar, cuánto tiempo hay que darle. ¿Por 1 año? ¿Por 2 años? ¿Por toda la obra misionera que se lleve en ese lugar?
Pidamos al Espíritu Santo, Señor, de lo que yo tengo, ¿para qué me has bendecido? De lo que yo tengo, ¿a quién le tengo que dar? ¿Quién está en necesidad? ¿A quién tú has aprobado? ¿A quién has probado? ¿Quién realmente va a valorar y va a usar bien lo que yo doy? No se trata de dar por dar. Yo he dado por dar, movida por mis emociones. Y luego he visto que de lo que di, se menospreció. No sirvió para nada. Pero he aprendido, Señor, dime a quién. Dime a quién. Y a veces parece algo sencillo. Hace poco compré una Biblia, unas cuantas Biblias, unas Biblias hermosas, con una letra grande. Y quería regalársela a alguien. Pero esa persona ya me había rechazado leer un evangelio de Juan. Ya me había dicho, a mí no me gusta leer. Le he compartido el evangelio, pero por un momento parece que simpatiza, pero todavía sigue resistiéndose. Yo sentía fuertemente, yo esta Biblia no la puedo dar a alguien que no está dispuesto a leerla. No se la puedo dar a alguien que no tiene hambre de la palabra. Esto se lo tengo que dar a alguien que la va a devorar, que la va a comer, que la va a creer. ¿Qué tienes tú para dar? ¿Y a quién se lo tienes que dar? Pidamos la revelación al Espíritu Santo. ¿Qué tengo para dar y a quién se lo tengo que dar? Vamos a dar con sabiduría, vamos a dar bajo revelación. No a cualquiera que nos pida, sino a quien necesite, a quien Dios nos autorice. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. A sus profetas, Dios les decía a dónde ir. Cuando hubo una viuda en Sarepta, hubo un profeta que recibió la instrucción de parte de Dios. A casa de esa viuda vas a ir. A esa viuda le vas a bendecir y le vas a mostrar mi generosidad. No sé si me hago entender. ¿Y qué debemos dar? Debemos dar lo que tenemos, pero debemos dar de forma sacrificial. Diga conmigo, con sacrificio. Nos va a costar dar de lo que tenemos. Pero de eso se trata. Nos va a costar servir a Dios. Porque vamos a tener que levantarnos más temprano, dormirnos más tarde, nos vamos a cansar, vamos a tener que dar nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro dinero, que no es nuestro, sino que todo es de Dios. Pero nos va a costar, nos va a doler ser generosos. Es con sacrificio que se entrega a Dios. Porque no damos lo que nos sobra. No damos lo de segunda, lo que está dañado. No damos de lo que está por caducar. Eso no es ser generoso. ¿Sí? Damos lo mejor, damos lo que nos cuesta, damos algo bueno. Amén. Yo no me olvido de la enseñanza de mi pastora Noemí, que decía que a veces los hijos de Dios creemos que la iglesia es una sucursal de nuestro trastero. Esta mesa está dañada, me voy a comprar una nueva y más bonita. Esta mesa que voy a quitar para la iglesia. Este armario le falta una pata, le ponemos ahí un refuerzo para la iglesia. No. Damos de lo mejor que tenemos. A todos. Y lo mejor de lo mejor para el Señor. Amén. Dar con generosidad. Dar de forma sacrificial. Dar algo que nos cueste. No porque me cueste y me produzca dolor darlo, no. Lo tengo que dar con alegría. Pero me cuesta porque es fruto de mi trabajo. Porque es algo que valoro, porque es algo bueno, algo que me pertenece. Hay gente que es generosa con lo que no es suyo. No lo trabajó, no lo ahorró, no lo sufrió, pero se lo regala a otro. Imagínese por un momento esas comidas que se hacen entre varias personas. Todos ponemos algo. Igual llega por ahí alguno que no puso nada, ni la comida, ni el dinero, ni la cocinó. Y no viene solo, sino que viene acompañado, viene invitando a otros. ¡Qué generoso! Viene a compartir lo que no le costó. No, el verdadero generoso, la verdadera generosa, da de lo que tiene. No le roba a otro para darle a los demás. Da de lo suyo y tú tienes mucho. Dios te ha dado una vida, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado dones. Tú no le vas a robar a nadie, tú tienes mucho que dar. Y vas a aprender a administrar y yo voy a aprender a administrar para que de lo mío, de lo que me cueste, voy a dar a los demás. Amén. Ese es el amor sacrificial, esa es la generosidad que Dios está esperando de nosotros. Vamos a leer lo que dijo el rey David
El primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 24, verso B, la segunda parte. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, 24. Yo le voy a contar el contexto de esta palabra que dijo el rey David. Había una mortandad en el pueblo. Y Dios habló a David a través de una persona y le dijo, para que cese la mortandad tienes que levantarme un altar. Tienes que hacer un altar, un sacrificio. David estaba en un lugar, en una tierra que no le pertenecía. Era la tierra de otro hombre. Ornán, dice la Reina Valera, que se llamaba ese hombre. Y David quería hacer el altar y la ofrenda en esa tierra. Necesitaba trigo, necesitaba animales para sacrificar. Y este hombre le dice, rey, yo sé que un ángel se ha aparecido, sé que tienes que hacer un sacrificio, yo te doy mi tierra, yo te doy los bueyes, yo te doy el trigo, para que tú hagas el altar. Y David muy sabiamente dijo, no, me vas a vender la tierra y me vas a vender por todo lo que vale. Miren lo que dijo David y quedó escrito. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 24b. Dice así, no tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. ¿Te está costando servir al Señor? De eso se trata. ¿Te está costando ofrendar? Normal, nos va a costar, nos tenemos que desprender, pero Dios no te va a dejar sin recompensa. Dios no va a dejar a un lado lo que tú has ofrendado, sino que te va a devolver y por multiplicado. Amén. Dios va a obrar en medio de tu sacrificio. No le quitamos a otros, damos de lo que es nuestro. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 14 del 12 al 14. Lucas 14 del 12 al 14. Jesús está hablando a una multitud en medio de una cena. Y Jesús va a hablar de la generosidad y con quién tenemos que ser generosos. Lucas 14 del 12 al 14. Se refirió Jesús al que le había convidado esa cena. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. No es que Jesús esté preocupado por nuestras listas de invitados, ni por las personas a las que nosotros les damos de comer o de cenar, sino que Jesús habla de una generosidad verdadera, de dar al que no puede darnos algo a cambio. El mundo está acostumbrado a dar regalos, a hacer favores, a mostrarse generoso con el que le puede dar algo, porque este mundo se mueve por intereses. Pero el reino de los cielos no funciona así. Dios no funcionó así con nosotros. Nosotros tenemos que dar al que no nos puede devolver el favor. Así como Dios nos dio a nosotros que no le podemos devolver todo lo que ha hecho por nosotros. Tú y yo que somos hijos de Dios, ¿qué damos? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué damos? ¿Qué podemos dar? Me llama la atención esto que vamos a leer, digo, ¿por qué estuvo escrito? Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 12, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, todo lo que den es bien recibido, si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Yo diría, obvio, ¿no les parece obvio? Obvio que yo no puedo dar algo que no tengo. Pero miren que la palabra de Dios me tiene que decir que de lo que tengo, tengo que dar. Dios no me va a pedir más allá de lo que yo pueda darle a Él.
Si Dios me pide algo es porque se lo puedo dar. Si Dios te está pidiendo algo, un servicio, un ministerio, un sacrificio, una ofrenda, un tiempo con Él, un tiempo invertirlo en los jóvenes, en los niños, un tiempo trabajando a favor de otros matrimonios, Dios te está pidiendo algo que sí puedes dar. Por eso es que no tenemos excusa para decirle no a Dios. De lo que tenemos, damos. El que ofrece un banquete da el alimento que tiene. Toma el alimento para su cuerpo, pero puede alimentar a otros más. Este mensaje nos está diciendo que tú y yo somos ricos para dar algo. Tú eres bendecido, tú eres bendecida. Dios prospera el fruto de tu trabajo y te bendice, pero no para que la bendición se quede en tu casa, sino para que tú bendigas a otro. Si usted quiere hacer una oración inteligente, dígale al Señor, bendíceme para bendecir a otros. Prospérame para ser parte de la prosperidad para otro. Dame para darle a otro. Créame que Dios se va a tomar en serio esa oración. Créame que Dios se va a tomar en serio esa oración. Yo veo gente que le sirve a Dios con muchísimo entusiasmo cuando están sin trabajo. Otros ni porque tienen todo el tiempo del mundo van a servir. No pasa nada, eso es otra historia. Dios sabrá qué hacer con ellos. Pero a veces podemos ser generosos cuando no tenemos trabajo. ¿Por qué? Porque nos sobra el tiempo. Pero más mérito hay cuando de lo que no tengo doy. Cuando aparentemente no tengo, le sigo dando, le sigo sirviendo, sigo ofrendando, sigo estando, siguen contando conmigo. Dios puede seguir contando conmigo. Amén. Yo veo gente apasionada por Dios, apasionada en el servicio, muy colaboradora, aparentemente generosa, cuando le sobra el tiempo. Pero cuando viene esa bendición que estaba pidiendo, ese trabajo que estaba pidiendo, ese arreglo de la situación legal que estaba pidiendo, perdóname Dios, ya no tengo tiempo, no pueden contar conmigo. Sé, y puedo hablar con autoridad, que el trabajo no es un estorbo, que la familia no es un estorbo. Se puede ser un ciudadano normal, ganarse el pan con el sudor de la frente, por la gracia de Dios, y servir al Señor. Amén. Es cuestión de cambiar la mentalidad, dejar de ser escasos con el Señor, dejar de darle lo que me sobra y darle lo que Él se merece. Amén. Proverbios capítulo 11 del 24 al 26. Vamos a leerlo. La Nueva Traducción Viviente. Proverbios capítulo 11 del 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Hay bendición, hermanos, es un principio espiritual. Ser gente que da, gente que no retiene. Hay gente que está metida en la nueva era y se llena de unas supersticiones que si entregas con la derecha, que si recibes con la izquierda, o no sé si es al revés, no me interesa. Yo doy con las dos manos que tengo. Y Dios nos ha llamado a dar, porque esto es un principio que funciona. Es un principio que funciona. La palabra de Dios nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo que tú siembres en tus hijos, en tu iglesia, en la tierra en la que Dios te ha llamado a estar, a permanecer, Dios te lo va a dar. De eso mismo vas a cosechar. El que escasamente sembrare, escasamente cosechará. Pero para el que es generoso y se determina a ser generoso con todo lo que tiene, y no te estoy hablando de dinero, va a cosechar abundantemente y con creces, con intereses, porque lo está haciendo para Dios.
¿Por qué no damos generosamente? ¿Por qué será que a veces no damos? ¿Por qué será que yo no doy? O por mucho tiempo no supe dar, porque no entendía este principio de la generosidad, porque no entendía que tengo que ser una persona que administra bien lo que recibe, que no puedo vivir como sea, que no puedo limitarme a vivir y tener para mí, sino que yo me tengo que convertir en una persona que bendice, una agente de bendición, que multiplica, que puede entregar, que puede alojar, que puede hospedar, que puede enseñar, que puede impartir una palabra, que puede levantar una oración. Tú y yo tenemos muchísimo que dar, pero ¿por qué no damos generosamente? Porque no somos conscientes de la riqueza que tenemos. No somos conscientes de la riqueza que tenemos. Tenemos mucho que dar si somos hijos de Dios. No damos porque no sabemos administrar lo que tenemos, no administramos bien el tiempo. Hay jóvenes que no pueden servir al Señor porque no administran bien su tiempo, se quedan hasta las 3 de la mañana haciendo lo que les da placer a ellos. ¿Cómo se van a levantar temprano para servir al Señor? ¿Cómo se van a levantar temprano para buscar al Señor? ¿Cómo van a estar despiertos cuando hay que estar despierto para servir a otros? No administramos bien el tiempo, no administramos bien los recursos, no administramos bien hasta nuestro propio cuerpo, no lo usamos bien. Muchas veces no administramos por falta de sabiduría, porque vivimos más allá de nuestras posibilidades. Nos hemos gastado lo que todavía no hemos ganado. Voy a cobrar a fin de mes, pero ya lo tengo gastado. Ah, bueno, para el siguiente mes. No, eso también ya me lo gasté. Vivimos más allá de nuestras posibilidades. Queremos satisfacer nuestros vacíos, tal vez comprando, mostrando, dándonos un nivel de vida que no hace falta, porque nuestro valor no está en lo que me pongo o en lo que tengo, sino en quién yo soy. Y si tengo a Dios con mi vida, soy una persona valiosa. Tal vez no tenemos porque asumimos responsabilidades de otros. Escuchemos, iglesia, no podemos solucionarle la vida a los demás. No podemos salir a responder por las responsabilidades de los demás. Deja que tus hijos y que tu familia cosechen las consecuencias de sus decisiones. No puedes ser el banco o el gestor financiero de gente irresponsable que no sabe administrarse bien y que no sabe lo que es ganar las cosas, que no le da el valor a las cosas y que solamente sabe extender la mano para pedirte, para que tape sus deudas. Seamos sabios y enseñemos a los demás a ser buenos administradores también. No podemos criar parásitos. Eso no es lo correcto delante de los ojos de Dios. No podemos ser los patrocinadores de gente que vive en desorden, de gente que vive en pecado, de gente que está en adicciones. No te permitas ser la persona a través de la cual otro está en perdición y en desgracia, porque tú sales a ayudarle, no le estás ayudando, le estás perpetuando su vida, alejada de Dios y en maldición. No damos a veces no porque no tengamos en el tiempo presente, sino porque tenemos miedo a la pobreza y a la escasez. Es que si yo doy mañana, no sé si me va a alcanzar. Te va a alcanzar, no te preocupes, te va a alcanzar, te va a sobrar. No damos porque a veces somos egoístas y en la única persona que pensamos es en nosotros. Así somos los seres humanos, así soy yo, no les estoy hablando a ustedes, me estoy hablando a mí misma. Y el egoísmo que viene en nosotros es algo que tenemos que matarlo todos los días. Todos los días. No te estoy hablando de dinero, a veces te estoy hablando de tiempo. Con lo que yo podría hacer a esta hora, un domingo por la mañana, con lo que yo podría hacer un viernes por la noche, con lo que yo podría hacer con estos días de vacaciones. No es pecado darnos un gusto. El pecado es vivir solo para nosotros y para nadie más. Tenemos un desorden en las prioridades a veces. Yo leía que alguien hablaba de unas estadísticas en Estados Unidos. Y él decía que la iglesia ofrendaba para las misiones, para la obra misionera. Y hay gente que se cree generosa porque da cierta cantidad de dinero a las misiones. Pero si ellos hicieran un balance de su economía,
un balance de sus ingresos y de lo que ofrendan. Llama la atención cómo algunos que se creen generosos con la obra misionera ofrendan, pero si cuentan todo lo que gastan en el año, lo que ellos gastan en comprar chicles es muchísimo más de lo que dan para la ofrenda misionera. Te lo estoy diciendo tal cual como lo leí. Gente en Estados Unidos que da para la ofrenda misionera, pero lo que se gasta en chicles es muchísimo más que lo que da para la ofrenda. A mí me llama la atención esto. A mí me habla de que es más importante para muchos tener una goma de mascar en la boca que ser parte de la salvación de almas que se están yendo al infierno. Y no digo que sean malas personas. Tal vez no se han dado cuenta y no han hecho el balance de su vida. ¿Dónde se está yendo mi tiempo? ¿Dónde se está yendo mi dinero? ¿A quién le aprovecha lo que yo estoy invirtiendo? ¿Al vendedor de chicles o a los que se están perdiendo? Y yo me atrevo a añadir aquí algo más y no tengo nada en contra de las mascotas. Sea feliz con su mascota y cuídela. La palabra de Dios dice que los hijos, hasta de la bestia que cuida bien. Está bien, pero yo pienso en esta sociedad, hermanos. Hay memes y cosas por ahí que dicen que encerramos a los seres humanos en residencias o en algunos lugares, pero sacamos a los perros a pasear. Que encerramos a los niños en las guarderías, pero sacamos a los animales a pasear. Algo está pasándonos. Que estamos valorando más a otros seres vivos que al ser humano, que es la imagen de Dios. Yo le animo a esto. Saque el balance de todo el año y mire cuánto se le va en el cuidado que tiene de su perro o del deporte que le gusta practicar o del canal de televisión que le gusta tener. Si todo eso es muchísimo más de lo que usted está ofrendando para las misiones, hay un problema en las prioridades. Algo no está bien. No digo que no sea importante lo otro, pero en lo que invertimos se refleja realmente lo que a nosotros nos importa. Y yo creo que es más importante la vida de un ser humano que Dios creó y por lo cual Cristo derramó su sangre en la cruz, que cualquier otro pasatiempo o cualquier otra actividad. Espero no haberle ofendido por haberle tocado la mascota. ¿Qué tienes para dar? ¿Qué tienes para dar? Si Dios ha hecho algo en tu vida, tú tienes mucho que dar. Hace un par de semanas salíamos con unos hermanos aquí a dar testimonio fuera, a hacer evangelismo. Y yo me sorprendí porque fui con el discurso bien aprendido de las columnas, de la fe, de la salvación, del pecado, de la cruz. Y había dos jovencitas que me estaban oyendo, pero estaban distraídas. Y yo cuando las estaba viendo, estaba pensando dentro de mí, digo, aquí no está pasando nada. Aquí no hay convicción de pecado. Estas jovencitas no están recibiendo lo que Dios quería darles. Y estaba pensando, bueno, aquí termino lo que tengo que decir, me marcho y me voy. Pero el Espíritu Santo me movió a hacer una pregunta que yo nunca hago. Y después de hablarle de todo esto que le digo a todos los que les testifico en las calles, les dije, ¿tienen alguna pregunta de lo que les acabo de hablar? Y una de ellas me dice, una pregunta como ¿de qué? Digo, de lo que te acabo de decir, de la muerte, de la vida, del cielo, del infierno, de Jesús. Y me dice, sí, tengo una pregunta. Dijo, ¿tú trabajas en esto? Le dije, sí, yo trabajo en esto. Y empecé a decirle, yo trabajo en esto y salgo a la calle a decirlo porque Dios me cambió la vida. Porque sé lo que es vivir alejado de Dios y vivir con Él. Porque sé que solamente Dios me puede dar paz, que solamente el perdón de Dios me puede dar una nueva oportunidad. Y empecé a darle mi testimonio. En ese momento que estaba compartiendo el testimonio, yo estaba viendo cómo algo estaba cambiando en su mirada. Cómo de repente, de estar como distraídas, empezaron a estar enfocadas en lo que les estaba diciendo. Y Dios me sorprendió, porque Dios me mostró que a veces va a ser el buen discurso guiado por el Espíritu Santo, de hablar lo que dice la palabra para que la persona reciba convicción de pecado. Pero a veces va a ser nuestro testimonio lo que despierte la fe en otros. Así que tú tienes mucho que dar. Tu testimonio, compartir tu testimonio, tu buen testimonio, es el acto más generoso que puedes hacer por alguien que no tiene a Dios. Así que demos, hermanos, y no nos cansemos de dar, y no nos cansemos de orar, y no nos cansemos de testificar.
Y si no lo estamos haciendo, empecemos. Amén. ¿Qué tienes para dar? ¿Tienes fe? ¿Tienes un testimonio? ¿Cuántos cultos has oído? ¿Cuánta palabra de Dios has oído, has memorizado? Tú tienes mucho que dar. Porque si tienes la palabra de Dios en ti, no es para que se quede en ti acumulada, es para que la dejes a los demás. Amén. Tienes una esperanza, tienes un futuro, démoselo a los demás. ¿A quién tenemos que darle de lo que tenemos? A los cojos, a los mancos, a los ciegos. Y no estoy hablando en un sentido literal. Cuando Jesús habló de darle de comer a cojos, mancos y ciegos, Él estaba hablando de invitar y darles de comer a los menospreciados, a los que no podían entrar al templo porque tenían un defecto físico, a los que estaban alejados del templo, que era en representación la presencia de Dios en ese momento. Tú y yo estamos llamados a darles de comer del Evangelio, de la palabra de Dios, a los mancos, cojos y ciegos que están separados de la presencia de Dios. A los que están en tinieblas, en oscuridad, a los que están en el reino de oscuridad y no en el reino de luz al que tú y yo pertenecemos. A ellos tenemos que darles. ¿Cómo se lo damos? Con equilibrio. Equilibrio. Vamos a dar lo que Dios quiere que demos, no lo que la gente nos pida. Tal vez para alguno puede sonar duro esto. Tenemos que dar lo que Dios nos diga y no lo que la gente nos pida. Y esto se aplica para todo. Tus hijos te pueden pedir muchas cosas, pero no todas esas cosas Dios quiere que se las des. La gente nos puede pedir muchas cosas en nuestro servicio y ministerio. No estamos obligados a darle a todo el mundo lo que nos pida, sino lo que Dios nos está pidiendo que demos. Vamos a darnos para otras familias que están necesitando del amor de Dios, pero no nos vamos a olvidar de la nuestra. ¿Sí? Vamos a dar a otros que están en necesidad, pero no nos vamos a olvidar de la nuestra. Y vamos a dar a nuestra familia lo que Dios nos pide que demos, pero sin olvidarnos de tener la mano generosa para dar al que menos tiene. Vamos a servir. Yo me comprometo y quiero servir al Señor, servirles a ustedes, que son la iglesia a la que Dios me ha llamado a servir, pero no a costa de mi tiempo personal con Dios. Las actividades del ministerio no te pueden robar tu tiempo con Dios tampoco. Equilibrio. Vamos a dar generosamente, sin hacer cálculos para ganancia propia. El Hijo de Dios no hace lo que hace pensando qué voy a llevar, cuánto me va a tocar. No, vamos a servir con generosidad, sin hacer cálculos de ganancia propia, pero administrando bien lo que Dios nos dio. Administrando bien lo que Dios nos dio. Amén. Si nuestro Padre es generoso, los hijos somos generosos. Póngase de pie, vamos a orar.